Buen día, eh, estudiantes. Estamos en la última clase de esta materia, Teología del Espíritu Santo. Hoy vamos a terminar de ver este manual que estuvimos nosotros estudiando. Es Espíritu Santo en tiempo de avivamiento. ¿Mm? O, eh, El objetivo de esta materia es que nosotros, como en América Latina, está muy, eh, ¿cómo diría?, ensuciada las doctrinas del Espíritu Santo, o ha perdido la centralidad de quién es el Espíritu Santo y sus obras. ¿Mm? No es que negamos todo lo que sea los dones, las carismas, eh, las obras del Espíritu Santo, pero a veces vemos que hay ciertas equivocaciones. Por eso nos ayudó, nos ayudó a ir conociendo más al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eh, si bien hay diferentes posturas, ¿m? Pero nosotros hemos visto a través de Sproul, ¿no?, un teólogo muy centrado, bíblico, ¿m? Y que a través de sus enseñanzas nos ha eh, enseñado correctamente, y después en la parte práctica, a través de John MacArthur, pudimos ir conociendo mejor y en la parte más práctica, ¿no? Después hemos visto que cuando obra el Espíritu Santo, ¿no?, hay más eh, avivamiento, cuando nosotros nos acercamos más al Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo es Espíritu de Cristo, nos lleva más a Cristo, nos lleva más a, a- a la evangelización. Y además, mire que la evangelización es predicar el evangelio a los no creyentes. Esa es la evangelización. Pero el avivamiento consistía en llamar a las iglesias a arrepentirse. Cuando obra el Espíritu Santo, como Isaías, que ante ese encuentro entre la presencia de Dios, él se sintió como un pecador. Mire que fue un profeta, fue un maestro de la ley, pero sin embargo él, ante la santidad de Dios, él se arrepintió, dijo: ay de mí, ¿no? Viendo a Dios, cómo yo podía vivir siendo un pecador, ¿no? Entonces, uno se arrepiente y vuelve a Dios, vuelve a Dios. Eh, y cambia su vida, se transforma su vida. Por eso hay una restauración eh, de, no solamente de su vida, sino que en toda la iglesia, ¿no? A veces en todo el país, en todas las comunidades. Hay un deseo de volver a Dios, y que muchos abren nuevas iglesias, en la iglesia se llenan, también cambian las leyes que son eh, contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, el país queda totalmente saneado, y además los jóvenes se entregan para la misión y también para servir a Dios. Entonces, eso es lo que hace eh, la obra del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo trae un avivamiento.
Otra vez comienza a tener vida, porque el Espíritu Santo es espíritu de vida y además es espíritu del orden, porque es un espíritu que como vemos en Génesis capítulo 1, él, donde hay caos, pecado, él lo que hace ordena. Entonces, eh, ordena también en la parte teológica, trae un avivamiento teológico, comienza a volver a su identidad basada en la Biblia y en la doctrina sana, ¿no? Doctrina sana. Por eso a ustedes es bueno leer acerca del Espíritu Santo, John Piper, John MacArthur, Sproul, James Packer. Hay un libro, si quieren, yo después puedo compartir, se llama, o ustedes pueden encontrar en Google, se llama El conocimiento de Dios. Conocimiento de, conocimiento de Dios es como que eh, comienza, tiene un deseo de ir conociendo más a Dios, más a Dios. Entonces, eh, conocimiento de Dios incluye a la tercera persona de la Trinidad, y como la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo, entonces uno comienza a querer acercarse más a la palabra de Dios, a la Biblia, y allí interpretar fielmente la palabra de Dios y el testimonio de Cristo Jesús. Entonces, esta parte que dice, eh, eh, la premisa principal es que podemos conocer a la persona divina y la obra del Espíritu Santo por la fiel interpretación de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo Jesús. Eh, mm, nosotros, cuando vivimos en esa intimidad del Espíritu Santo, comenzamos a tener más cuidado de interpretar fielmente la palabra de Dios y después en la prédica no predicar eh, su palabra, palabra del pastor, sino que la palabra de Dios interpretada correctamente sea predicada, predicada en la congregación y también que esa palabra comience a tener vida no solamente en los corazones, sino que comienza a dar testimonio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo y su obra. Entonces, la obra del Espíritu Santo en avivamiento no es algo diferente a la obra común de Dios, sino una intensificación de lo mismo. Es decir, que eh, comienza a intensificarse en esa relación, en esa intimidad con el Espíritu Santo y comienza a, a vivir más la vida espiritual junto con Dios a través de la obra del Espíritu Santo y luego uno tiene deseo de cumplir la gran comisión de Jesucristo, ¿no? Entonces, verdadero avivamiento es una fuerte percepción de la presencia de Dios, de la obra. Después trae profunda sensibilidad contra el pecado. Uno, no porque el pastor quiere disciplinar o eh, hay problema por el pecado, sino que uno comienza a entristecerse por el pecado. Por eso en Gálatas dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu que mora en el corazón, uno no quiere entristecer, no quiere hacer que el Espíritu Santo o
viva molesto, sino que uno quiere vivir agradando al Espíritu Santo. Entonces, allí hay arrepentimiento. Por eso muchos dicen, aquí está obrando el Espíritu Santo, pero si no hay arrepentimiento, no hay sensibilidad hacia el pecado, y no hay reconocimiento del pecado personal y no da fruto del Espíritu Santo, no es verdadera obra del Espíritu Santo. Allí nosotros tenemos que quedarnos claros, ¿no? Va a ser un fuego extraño, como decía John MacArthur, o un espíritu pagano que está obrando en nosotros. Tenemos que tener mucho discernimiento. Eh, Hay una nueva vida dentro de la iglesia, después esto trae impacto en la sociedad, en la sociedad. Esto es lo que hemos visto cuando hay avivamiento, eh, y que el avivamiento es teológico, trinitario, cristocéntrico, hace cumplir la gran comisión, y después el avivamiento trabaja, ya le dije, a través de la revelación, porque el Espíritu Santo es espíritu de la verdad, espíritu del vudú, el espíritu que obra, a veces puede obrar en la iglesia, eh, puede ser un espíritu que no es del Espíritu Santo. ¿De esto está de acuerdo, Raúl? En la iglesia puede obrar un espíritu maligno, un espíritu engañador, ¿sí? Efectivamente, pastor, Mm. puede. Sí, no puede seducir. Ujú. A ver, Fabiana, ¿estás de acuerdo? ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, por Sí, supuesto. Aprovecho para saludarlo. Sí, por sí. supuesto. Se disfrazan de ángeles de luz Mm, también. Así es que sí, estoy totalmente de acuerdo. Es más, creo que operan más en las iglesias porque es ahí donde van a encontrar algo que robar y que matar, mm. que afuera, ¿no? Sí. Sí, miren que una vez yo fui a un retiro, era un caos, había muchos jóvenes, era un caos, eh, cantaban frenéticamente, entraban en un clima por la música, por las luces, y después apagaron las luces de noche. Bueno, comenzaron a gritar, a orar, ¿no? Algunas se caían, otras eh, no se despertaban, y después yo vi que no era obra del Espíritu Santo, era obra del diablo, del espíritu que estaba obrando, o- porque sí, algunas pataleaban, gritaban, eh, también parecían, algunas chicas parecían locas, ¿no? Y después, eh, mm, lo que me llamó mucho atención es que no había esa alegría, gozo que viene del Espíritu Santo. Y tampoco había ningún arrepentimiento de sus pecados, y después un espíritu engañador comenzó a poseer a todos los jóvenes, y que ese grupo juvenil después de ese evento de retiro se disolvió, se disolvió, se explotó. ¿Mm? Y después todos fueron al mundo. Entonces, eh, 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 le dije a los organizadores que tengan más cuidado. ¿Mm? Sí, cuidado, porque el Espíritu Santo es el espíritu del orden, de la santidad, de la verdad, y también se acerca a la verdad de Dios, ¿m? A la revelación, ¿m? Revelación. ¿M? Y que en la revelación hay una revelación general, que es la ley natural, la lógica, la razón,
historias, experiencias. Esa es la revelación, porque a través de ese medio Dios obra, Dios muestra su verdad. Dios se revela a través de la ley natural, a través de la naturaleza, a través de la lógica, de la historia también. Nosotros vemos la mano de Dios y tenemos experiencia de Dios, pero también en la revelación natural puede obrar Satanás, el diablo, ¿no? Pero la revelación especial, es decir, evidencia especial, es a través de la obra reveladora del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, Dios es quien se revela a través del Espíritu Santo a nosotros. El Espíritu Santo inspiró a los escritores a escribir la palabra de Dios. Y después el Espíritu Santo también nos guía, nos conduce hacia el camino de Dios, hacia la voluntad de Dios, pero siempre bajo la guía de la palabra de Dios. Por eso esto de la palabra de Dios en la revelación es muy importante, porque a veces estos retiros que se hacen mucha música, oraciones, pero dejando de la palabra, comienza, como falta discernimiento, comienza que el espíritu del maligno comience a obrar allí, porque uno no sabe si es de Dios o del diablo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de la verdad. No existe contradicción alguna entre la palabra y el Espíritu, la verdad y la realidad. Este punto, como una conclusión, es importantísimo, importantísimo, ¿no? Hoy vemos en la iglesia evangélica este peligro del divorcio, ¿no? Uno que dice que está lleno del Espíritu Santo, que hace la obra de Dios, pero que se deja de lado la palabra, la verdad, y a veces miente, esconde, miente y esconde, ¿no? Sus pecados, entonces allí no puede obrar el Espíritu de Dios. Quizás esté obrando espíritu del diablo, el espíritu del engañador. Por eso que en Estados Unidos, en principio de este año, en Asbury, hubo un gran avivamiento. Allí, miren que los jóvenes universitarios, que antes no tenían ningún interés hacia la palabra de Dios, escuché testimonio que 24 horas querían seguir escuchando la palabra de Dios, la palabra, ¿no? Algunos como que leían la Biblia, toda la Biblia. Cuando tenían tiempo, antes miraba televisión, YouTube, pero ahora todo el tiempo leyendo la Biblia, ¿no? Acercándose a la palabra de Dios. Y después arrepintiéndose y participando del culto continuamente, ¿no? Sí, eso es lo que hacía en Asbury, por eso decimos que es avivamiento del Espíritu Santo, ¿no? Espíritu Santo. Entonces, cuando hay un avivamiento, o por la obra de Espíritu de Dios, Espíritu de vida, trae vida, avivamiento, para interpretar y comunicar la palabra de Dios. Entonces, el Evangelio, miren, mensaje del Evangelio es claro, que Jesús dijo, arrepentíos, se ha acercado el reino de Dios. Ese era el Evangelio. Por eso el mensaje del Evangelio es arrepentimiento del pecado y fe en Cristo Jesús para salvación. Es el mensaje del Evangelio. Por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor. Alguien que estudia la teología, que
¿no? Si no tiene esa pureza, pureza de corazón, pureza espiritual. Después, santidad en las relaciones. Uno no puede ser usado por Dios, por el Espíritu Santo. Después va a ser una presa fácil de Satanás para dañar a su iglesia, para dañar a su iglesia. Santidad es muy Profe, importante. Sí. por ejemplo, cuando yo empecé a hacer la misión, Mm, hablando de santidad, ¿no? mm, Había mm, muchas cosas que tenía que cambiar personalmente mm, y ya en la misión, el Señor, al mismo tiempo que trabajaba, digamos, en la comunidad y al mismo tiempo también que Dios estaba trabajando en mi carácter, en mi forma de ser, y también en mi comportamiento, porque ya estoy en el campo, ¿cierto? Entonces, de verdad, si uno no tiene la santidad, y es más, yo recuerdo bien claro, no te deja hacer la misión. mm, Simplemente te para o te cancela o pasa algo. Y si uno trata de esforzar para seguir tratando de llevar como es el evangelio, la salvación de Dios, mm. ¿verdad? Y la persona comienzas a chocarte o a sentirte como que no puedes y las palabras propias de una misma persona no van a hacer nada al Mm, frente a la otra persona. Por eso dice, ¿no? Un ciego no puede llevar a otro ciego. Entonces, mm. creo que el servidor, preparados, porque si no el Señor tampoco deja como es que lo veas de cerca o que trabajes de cerca. Solo Sí, sí, sí. Eh, Uno comienza a dar excusa de que eh, fue el otro, pero el Espíritu Santo comienza a tocar el corazón de uno y quiere el vaso limpio o Dios quiere usar, ¿no? Por eso si ya un vaso que no tiene esa santidad, Dios eh, eh, rechaza, Dios repugna a ese siervo. Por eso yo le dije continuamente hay que tener cuidado. 3P, 3P. Lo primero es pantalón o pollera, ¿no? Pollera o pantalón, ¿no? Pollera en la parte sexual, ¿no? Porque en América Latina hay muchos siervos que caen en pecado sexual y que después vemos que Dios no lo usa, ¿sí? No lo usa porque alguien que el testimonio lo da a través de su vida, ¿no? Pero si continuamente eh, cae en ese pecado sexual, puede dañar, ¿no? No da gloria a Dios, sino mancha la gloria a Dios. Por eso el orden sexual es muy importante para un siervo de Dios, ¿no? Para todos, no solamente el siervo, sino para todo aquel que vive en la intimidad del Espíritu Santo. Y después otro es plata, segundo es plata, dinero, ¿no? Tenemos que ser eh, sincero con el dinero, este, no engañar, no esconder como Ananías Zafira, como Acán, el pecado de Acán, ¿no? Sino que siempre ser claro, eh, no robar, no robar, no mentir con el tema del dinero, eso es muy importante. Tienen que ser transparentes en el dinero. Tercero es poder, ¿no? Querer tener cada vez más poder, estar en la política, ¿no? En vez de ser un pastor servidor de almas, quiere tener poder, poder secular o poder sobre los hombres o
eso es también, son tres tentaciones que el diablo o el espíritu del el diablo comienza a trabajar en nosotros. Ante eso, uno tiene que negarse a uno mismo, tómese su cruz y sígame, dijo Jesús, ¿no? Entonces, alguien que no se ha liberado tiene que orar estando en llenura del Espíritu Santo para poder salir, ¿no? Entonces, primero, cuando obra el Espíritu Santo, hoy quisiera hablar este tema de que el Espíritu Santo, lo que hace cuando el Espíritu de Dios obra, nos acerca a la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios es un espíritu que nos acerca a la palabra y a la ley. Por eso en este manual que yo le di, que trabajen con 8 cuestionarios, era que el Espíritu Santo revela a sí mismo y además trabaja para restaurar la ley de Dios, la ley de Dios. Esto es lo que ustedes han trabajado desde su casa, ¿no? Que el Espíritu de Dios lo que hace es, nos hace cumplir la ley de Dios, no es abolir la ley de Dios. Entonces, en los 8 capítulos, ustedes lo que han trabajado, habrán visto que, porque la ley de Dios, que son muchas, son 643 más o menos, pero allí, resumido, está en los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos. Y después Jesús dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Dijo, el gran mandamiento, ¿no? Nosotros conocemos la gran comisión, pero también hay un gran mandamiento. Gran mandamiento es amar a Dios con todo corazón, con toda fuerza, con toda tus voluntad, con todo tu fervor, amar a Dios. Y también amarás al prójimo como a ti mismo. Por eso el pecado es ir en contra del gran mandamiento, que es amar a Dios y amar al prójimo, porque a través del pecado herimos al otro, dañamos al otro, en vez de bendecir al otro, ¿no? Traer sanidad en la vida comunitaria, lo que hacemos a través del pecado es dañar, herir, matar, hurtar, ¿sí o no? Entonces, pero este gran mandamiento, un poco explicado un poco más detalladamente, es el 10 mandamiento, es el 10 mandamiento, ¿no? Por eso aquí en capítulo 2 vimos el Espíritu de Dios deriva orden del caos. Donde hay caos, trae orden, trae la nueva vida. El Espíritu Santo es Espíritu de santidad, y Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu, dice Gálatas 2:20, ¿no? Pero cuando obra el Espíritu Santo, dejamos de lado el politeísmo y el pluralismo religioso. Este tema que vimos tiene que ver con el primer mandamiento. No tendrá dioses ajenos delante de él. Pero en América Latina hoy en día dice que crece un montón el cristianismo, pero ¿por qué? Cuando obra el Espíritu Santo, ¿por qué no podemos erradicar completamente la idolatría o el politeísmo o el pluralismo religioso?
Eso es algo que tenemos que nosotros, ¿no? Preguntar y que tenemos que orar. Porque yo dije, en Argentina hay, no sé, en México menos. Yo fui a México, he visto menos, pero en Argentina, desde La Quiaca, desde Salta, ahí en las montañas, allí hay vírgenes, ¿no? Estatuas y hasta Tierra del Fuego, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego he visto también en las plazas, ¿no? En la plaza hay estatua de la Virgen, santo, ¿no? Todo santuario. Eso realmente, ¿no? Hay hechiceros, hechiceras, ¿no? A veces estos hechiceros, hechiceras entraron dentro de la iglesia, ¿no? ¿No? ¿Qué te parece, Fabiana? ¿No? Sí. Con el nombre de profetas hacen adivinaciones, ¿no? Sí, 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 principalmente con ese nombre, con el nombre de Sí, profeta, sí, es ¿no? verdad. Sí. Entonces, como que no deja de lado el politeísmo y pluralismo religioso, ¿no? ¿Mm? Eh, eh, en México vi que no he visto tantas estatuas, pero en Argentina yo dije, esta pobreza que hay en Argentina, un país tan rico, que puede ser un país eh, donde todos puedan vivir bien, pero oh, eh, hay esta pobreza porque hay una maldición espiritual por la idolatría, ¿no? ¿Mm? Que hay que uno no busca el verdadero Dios y sirve a la idolatría y que hay muchos dioses en todo el territorio de Argentina, como un panteísmo, como que todo no viene bien, todo como que no viene bien. ¿Mm? Entonces, eh, 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 y después hay mucho caos cuando obra. Y bueno, esto es idolatría. Idolatría trae caos en la vida, no solamente en la vida. Falta de santidad es caos, caos. Por eso yo vi un video oh, de no fue un pastor. En YouTube vi un video corto de un empresario, dice que cuando se levanta, uno, cuando no ordena su cama, nunca puede ser un hombre exitoso, un empresario exitoso. Es muy importante cuando se levanta, ordene la almohada, la frazada, bien, que deje ordenado. ¿Mm? Orden es muy importante. Para Sí, ser yo también exitoso. vi ese video, está muy bueno porque dice, si no ordenamos nuestra propia habitación, ¿cómo vamos a tener capacidad para ordenar las otras cosas? Claro. Sí, a ver, ¿qué te parece de esto, Margarita? Margarita, a ver. ¿Mm? Sí, ¿Vos ordenás tu cama, tu habitación? ¿Limpias? ¿Mm? que no lo escuché muy bien, lo escuché intercortado, pastor. Ordenas tu cama cuando te levantas, dice. Sí, ordeno, pero a veces me olvido. Porque normalmente me levanto temprano, pero de frente vengo al devocional. Mm. Sí, antes de ir al devocional, tenés que levantarte 5 minutos antes, ordenar tu cama. A ver, Sí, sí. porque en ese video, este empresario que se hizo millonario, pero el que dice no ordena su cama, no sabe ordenar su tiempo, no sabe ordenar su vida y entra el que vive
caóticamente no puede ser exitoso, dice. Ni en la parte empresarial, ni en la parte económica. ¿Mm? Claro, hay que saber ordenar su vida, ¿no? Sí. Sí. Sí, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Una chica que tiene novio acá, allá, para allá, que, ¿no? Se mete con todo, bueno, va a tener problemas, ¿sí o no? ¿No? A la larga. Y así también que no puede ser exitoso, de la misma manera, uno tiene que saber ordenar. Dice. Por eso ordenar, limpiar su cuarto es muy importante. Dice. Ordenar, limpiar su cuarto, su tiempo. Después, entonces puede ordenar también su empresa, ¿no? Su empresa, luego, después, la vida. Por eso el Espíritu Santo lo que hace es eso, ¿no? Que ordenar nuestra vida. A ver, ahí, Amador, ahí, ¿qué te parece? Sí, ordena tu cama. ¿Cuándo? ¿Mm? A veces. Sí. Por eso que espiritualmente también esto de que hay idolatría por todos lados, parece bueno, pero hay como que hay que ordenar, pero primero tiene que comenzar desde su cuarto. Yo le dije, ahí ustedes donde están estudiando en el seminario, el miércoles yo fui, le dije, donde está la estufa hay mucha suciedad. Ustedes prenden, apagan continuamente y le dije que limpien. Por eso que esto es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Claro, primero comienza en nuestra vida, ¿no? Comienza en nuestra vida, ordenar la vida, limpiar, ¿no? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Por eso que el trabajo habrán visto que tiene que ver primero con 10 mandamientos. Primero, mandamiento, no tendrá dioses ajenos delante de ti. Entonces, cuando conocemos a Dios, el Espíritu Santo nos lleva a conocer a Dios, que es Dios es triuno, no politeísta, Dios es creador, salvador, perfeccionar y no solamente un espíritu. El espíritu maligno, por ejemplo, el espíritu que sirven los vudú, ¿no? En Haití, ¿no? Que este espíritu que vino de África, ¿no? Baila, entra, se emborracha, ¿no? ¿No? Es un espíritu caótico, un espíritu, lo que hace es matar a otro, ¿no? No obra según los 10 mandamientos. Por ejemplo, el Espíritu Santo trabaja según la ley de Dios. ¿Por qué? Porque según el mandamiento dice, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, dice, ¿no? No codiciarás, no darás falso testimonio. De la misma manera, del primero a cuarto dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás ídolos. Y después tercero, no hablará en vano el nombre de Dios. Claro. El tercer mandamiento, nosotros hablamos bien de Dios, pero vivimos de cualquier forma. Entonces estamos manchando o estamos hablando en vano el nombre de Dios. Y después cuarto, santificará el día del Señor. El domingo
no es solamente hacer un culto y hago lo que quiero, sino es santificar el día completamente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el primer mandamiento tiene que ver que el Espíritu Santo también es trascendente y no un espíritu panteístico que está en toda parte, como que está bien con todos, ¿no? Sino que ese Espíritu Santo no fomenta el politeísmo, el panteísmo o la idolatría, ¿no? ¿Mm? Por eso que el Espíritu Santo, oh, que fue el autor del libro de pacto, ¿Mm? El pueblo de Dios guardaba su pacto, para guardar su pacto necesitaba una renovación espiritual continuamente y Dios provee los medios espirituales para lograrlo. Entonces, el Espíritu Santo lleva la revelación de la palabra de Dios, regeneración, el fruto, los dones del Espíritu Santo, el poder para servir a Dios y vivir para dar gloria a Dios. Coma o beba lo que haga, viva para dar gloria a Dios. Ahí el Espíritu Santo nos da poder, nos da poder. En ese sentido, Jesús dijo que Él no vino para destruir la ley y los profetas, sino para cumplir y realizar. Allí el Espíritu Santo nos da fuerza, poder para realizar, vivir según la voluntad de Dios, en Mateo 5:17, por eso dice que yo no vine a abrogar, es decir, anular la ley. Algunos hablan de la libertad en el espíritu. Esa libertad en el espíritu significa ser libre de toda atadura de pecado, del desorden, del caos, ¿no? Para vivir una vida ordenada, una vida de santidad, para cumplir la ley de Dios. Ese es los 10 mandamientos, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos visto en el trabajo. Entonces, para vivir esa vida según la voluntad de Dios, según la libertad en el espíritu, necesita un conocimiento. Y para conocer a Dios, guardar ese pacto de Dios, es lo que el Espíritu Santo nos revitaliza, nos revitaliza. Entonces, el avivamiento del primer mandamiento es honrado en la teología verdadera. No tendrá Dios ajeno delante de ti. Esta parte de la teología verdadera es esta parte justamente de conocer correctamente a Dios, tener un conocimiento verdadero de Dios. Pero como hoy en día se ha desviado, todo habla de Dios, pero muchos se fueron hacia camino equivocado y allí justamente lo que nosotros hacemos el seminario, ¿no? Seminario. El seminario tirano existe para que todos sean conducidos a la verdadera teología, a la verdad de Dios. Esto no tendrá dioses ajenos delante de ti. Este es un avivamiento de la teología verdadera. A ver, de acá, ¿qué te parece, Raúl? Es muy importante, ¿no? Porque muchos se equivocan, van a la falsa teología, como fuego extraño, que tanto se enojó MacArthur. John MacArthur se enojó muchísimo y da con Sí, estaba que crítica arde muy en dura, ¿no? cabeza de... Mm. Sí, es muy importante porque es el mandamiento que le da Dios. No tendrás dioses ajenos, ni semejante, ni ninguna estatua, de nada de eso, ni en el cielo, ni en la tierra, ¿no? Es un mandamiento imperativo, donde ordena realmente a su creación Dios que Él es el creador máximo, el máximo supremo, ¿no?
Este, si uno realmente se va por otros santos, otros dioses, es realmente negar a este Dios verdadero, ¿no? Negar en vez de conocer eh, al Dios verdadero, al Creador, rechazar, ¿no? En ese sentido. Y eso no es teología verdadera, sino una teología falsa, ¿no? Mm. Eh, Pero teología verdadera, hemos visto del libro de MacArthur cómo en la práctica nosotros no vamos hacia la verdadera teología. Profe, Sí. profesor, por ejemplo, hay una mención ahorita, ¿no? En las iglesias actuales, por ejemplo, las iglesias presbiterianas, bueno, hablo de Perú, tienen reglamentos para manejar una iglesia porque son, bueno, en el otro sentido de presbiterio, acá en Perú es que hay una iglesia madre que expande a todo el Perú, pero también hay otra iglesia que son iglesias hermanos libres o iglesias misioneras. Por ejemplo, voy a hablar de mi iglesia y justamente ayer hablaba sobre este tema y mira, dice, la gracia de Jesús es solo para los elegidos, porque vivir en la gracia es mucho más difícil que vivir en la ley, porque la ley te decía, no peques, no hagas, entonces lo hacías por obedecer a la ley, pero no a Jesús. Entonces creo que tiene algo que ver con como es con la lección 4 que se veía, ¿no? Pero hoy en día, ¿qué pasa? Que están confundiendo la gracia con el liberalismo. Mm, ¿Qué significa? Porque alguna vez a mí me tocó pensar así, ¿no? Porque, bueno, la gracia es linda, bueno, peco, pues mañana me pido perdón y sigo. Pero no, es más fuerte vivir bajo la gracia. Entonces, por eso la gracia solo es para los elegidos, porque finalmente muchos son llamados, pero pocos son los elegidos. Tal mm, vez estoy hablando en el ámbito del servidor, del llamado, del siervo de Dios, ¿no? Obviamente la iglesia tiene que comprender esta área a lo menos o hacer un puente real como es con un hilo fino a la comprensión de las personas que juntamente el Espíritu Santo los va a guiar. Entonces, creo que dar la verdad, decir la verdad, llevar a la práctica, tener hábitos y disciplina, obviamente va a ayudar una iglesia, porque también se dice, no, la iglesia es como el pastor lo es. mm, Si yo no soy ejemplo, pues ¿a quién van a? Porque la gente quiere ver. mm, Y la vida de servidor es una vida de sacrificio. Y creo que mm, dentro del sacrificio uno no sufre. Yo lo mm, puedo entender. A pesar de las aflicciones, todo uno no solo está soportando, sino que el Espíritu Santo aliviana toda esa carga. Entonces, creo que la gracia de Jesús sí es para los elegidos, porque nosotros no le elegimos a Él, como dice la palabra del Señor, ¿no? Sino que el Padre ya nos había predestinado, nos hace victoriosos, pero para hacer victoria, ¿qué necesito? Tener que pelear, porque Jesús ya sabe, Dios ya sabe que vamos a ganar, pero tenemos que mm. pelear. Entonces creo que nuestra parte es importante. Solo eso, profe. Sí, gracias. Eh, sí, pero primero, no tendrá dioses ajenos delante de ti, es eh, la obra del Espíritu Santo que nos lleve a la teología verdadera, al verdadero conocimiento de Dios, ¿no? Ah, el libro de Fuego Extraño ahí nos habló muchas veces. Después el segundo mandamiento es tener una vida devocional sin ídolos, porque dice no te hará imagen ni ninguna cosa semejante, ¿no? Pero ¿cuánto ídolo tenemos nosotros? Algunos ídolos de dinero, ya dije, desde Quiaca hasta Ushuaia, hay un montón de ídolos, ¿no? Pero miren que donde está el pastor Julio Joss, allí en la ciudad de El Dorado, en la plaza no hay estatua de Virgen, de santo, sino está, ¿no?, en el centro la Biblia, una luz que cada día, una Biblia grande, que hay un vidrio, hay una llave que el cuidador cada día pasa una hoja. ¿Mm?
Por eso 365 días el que visita la plaza central de El Dorado puede leer la Biblia. ¿Mm? Claro, ese fue un cambio tremendo, ¿no? Porque hay tanta fuerza la iglesia evangélica que valora mucho la Biblia, entonces en, en vez de que haya una estatua de santo, de Virgen María, ahí está la Biblia. ¿Mm? Si esto, o si desde Quiaca hasta Ushuaia, cuando cambie, ahí vamos a salir de este espíritu maligno, de la pobreza, de la enfermedad, del pecado, vamos a ser libres, ¿no? Pero ídolos, algunos no sirve ídolo como María, como santo, pero puede tener ídolo de dinero, ídolo también sexual, sexo puede ser ídolo, también puede haber ídolos de fútbol, ¿no? Algunos Messi es su ídolo, ¿no? Entonces, mire esta imagen, ¿no? Es Francisco, él tiene 2 doctorados en teología, 2 doctorados, sabe hablar muchos idiomas, tiene 2 doctorados, conoce bien la Biblia, estudió mucho en su juventud la teología, pero está fomentando la idolatría. Esta es el catedral más grande en América Latina, está en San Pablo, en Brasil, es la Virgen Aparecida. Y él allí hizo reunión de todos los obispos latinoamericanos y allí besó y la levantó, dijo, la Virgen de la Aparecida, esta Virgen pequeña, se dice Virgen Negra, se dice, Virgen Negra, ¿no? Esta Virgen es tan poderosa, esta estatua, ¿no? Es tan poderosa que la Virgen de la Aparecida es la patrona de todas las almas de los latinoamericanos. ¿Mm? Y acá visitan por año 45 millones de peregrinos católicos y lleva la idolatría. Y yo visité, es la más grande del mundo, esta catedral, ¿no? Más grande del mundo. Está en América Latina, en Brasil, San Pablo. En vez de llevar a la persona la palabra de Dios, fui a esta catedral, en todos los lugares estaban los ídolos y vendían esta imagen chiquitita en $100, un poquito más grande, 200, así más grande, $500. Y el que medía casi 1 metro, para que lo dejen en casa, vendía a $1.000. Estaba todo dolarizado. Y después Jesucristo no estaba ahí. Jesús no estaba allí en la catedral, sino que todo es Virgen de la Paz. Y se arrodillaban, adoraban a esta Virgen, a esta madera negra, Virgen negra, ¿no? Y muchos peregrinos vienen a rendir culto, adoración a la Aparecida, pero como es ídolo, como no lleva la verdad, ellos después de adorar, ofrendar, sale inmediatamente. Yo vi que fuera del catedral había cabaret. ¿Mm? Hay un montón de hoteles porque vienen muchos peregrinos, entonces hay muchos hoteles y mucho cabaret, mucho bailantas, ¿no? Entonces, donde hay idolatría, hay pecado sexual, ¿no? Todos van a emborracharse, ¿no? Van a bailar, van a ir a encontrar con chicas, ¿no? Entonces, alrededor me llamó mucha atención que había muchas prostitutas, así, ¿no? Entonces, yo digo que
por esto que América Latina hay mucha corrupción religiosa, y que fomenta la idolatría, ¿no? La idolatría. Y que siendo jefe, ¿no? Primero él tendría que arrepentirse. Primero. A ver, Fabiana, ¿qué te parece de esto? De esta imagen. Sí. Bueno, yo antes de ser cristiana era católica, ¿no? Y sí, verdaderamente es como usted dice, porque nosotros teníamos culto todos los domingos y sí, cuando uno sale de ahí, dentro de la iglesia sí se vive un ámbito muy espiritual. La iglesia nuestra era San Cayetano, la denominación. Muy bueno, el cura párroco muy bueno, muy espiritual, pero cuando él mismo salía de la iglesia y se sacaba la sotana, era otra persona y salía con una mujer del barrio. Y todos lo sabíamos. Entonces, no éramos solo nosotros los que después volvíamos a la vida secular, sino que también el cura párroco, que era chileno, después lo sacaron, ¿no? Pero sí, es cuando no, el Espíritu Santo no lleva la verdad y cuando hay ídolos así, porque estaba San Cayetano, estaba San José, estaba la Virgen, un montón de, ¿cómo se dice? Imágenes así de tipo estatuas, así, no sé cómo se dice. Pero bueno, sí, pasa eso, porque no hay verdad, no, se está idolatrando a imágenes, ¿no? Y había también banquitos donde nos podíamos arrodillar ahí frente a la imagen de, ya sea de la Virgen María, con el niñito Jesús tenía en los brazos, San José también, bueno, es San Cayetano porque se llamaba San Cayetano, se llama porque todavía está San Cayetano, así que sí, es así, donde hay idolatría, no hay un verdadero espíritu, no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un verdadero conocimiento, sería. Sí, No hay un sí, verdadero conocimiento. sí, gracias por la aclaración, sí. Entonces, ¿qué cambios que traen por el avivamiento del Espíritu Santo? Dios se identifica, denuncia la idolatría en nuestro corazón, en la iglesia y en la sociedad, ¿no? Entonces, esto es lo que hace. Por eso, el Espíritu Santo, claro, a veces decimos que Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino a restaurar el espíritu de la ley, ¿no? Entonces, a veces nosotros conocemos a Jesucristo, vivimos en la gracia, pero como decía Mayo, el legalismo también es muy peligroso, pero pura gracia, liberalismo también es peligroso, liberalismo. La iglesia desde el comienzo de su camino tuvo que luchar mucho con el liberalismo también. Sí, había judaizantes legalistas, también tuvo que pelear, luchar, pero después ha entrado el liberalismo griego en la iglesia, los gnósticos, entonces tuvieron que luchar mucho la iglesia, establecer orden. De la misma manera, hoy en día la iglesia tenemos que luchar contra la idolatría de nuestro corazón en la iglesia. A veces hay iglesias que quieren idolatrizar el edificio, ¿no? Yo, cuando me invitó el pastor Eduardo, estuve el martes dando clase, una palabra de cómo dar gloria a Dios. Yo di un ejemplo de una iglesia en Estados Unidos llamada la Iglesia de Cristal, donde estaba el pastor Dante Gebel. Mire que cuando visité,
me llamó mucha atención que en el piso o en la pared estaba escrito todos los nombres de personas que ofrendaron para construir esa iglesia de cristal. Yo dije, uy, esta iglesia no glorifica a Dios, sino glorifica a los hombres. ¿Mm? Entonces, allí me di cuenta que esta iglesia está mal orientada, como que idolatriza a los hombres, porque cómo va ahí en pared o en el piso, en cada cerámica pone nombre de tal persona, cuánto ofrendó. A medida que va cerca del púlpito, están los nombres de personas que más ofrendó. Entonces aquí reconoce más a los que ofrendaron más, ¿no? ¿Mm? Cerca del púlpito, donde está más cerca, estaban más de $10,000 los que ofrendaron. Y los que ofrendaron menos estaban más cerca de la puerta, de la salida, ¿no? Entonces dije, no, esta no es una iglesia que glorifica a Dios, sino que no es iglesia de Dios, sino iglesia de hombre. Por eso esta iglesia se fundió. Tuvo que ser vendida esta iglesia. No pudo seguir creciendo, dando gloria a Dios, sino que se vendió y se fundió esta iglesia, ¿no? Entonces, a veces podemos cometer estos errores, ¿no? De que a veces idolatrizamos el dinero. Idolatrizamos el dinero. Después el avivamiento del tercer mandamiento, confesar, por confesar al nombre de Jesús o a pesar de la persecución, ¿no? Esto tiene que ver una vida de testimonio. No hablará en vano el nombre de Dios, dice el tercer mandamiento. Es vivir, ¿no? A pesar de la persecución, a pesar de la dificultad, cumplir y vivir en nombre de Jesús, de Cristo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Vivir en este tiempo, que esta palabra de Dios sea poderosa, que lleve a la obra, a vivir la palabra. No vivir la palabra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Ese es el tercer mandamiento, el significado, el espíritu del tercer mandamiento, ¿no? A pesar de la dificultad, persecución, uno es fiel a Dios. A pesar de las tentaciones, uno es fiel a Dios. Miren que yo una vez un pastor me invitó a una penitenciaria que dijo que hay bautismo y muchos presos se van a bautizar y necesitaba pastores que acompañen al bautismo. Y fui muy contento, ¿no? Que los que están ahí presos se arrepintieron, quieren bautizarse, entonces yo muy contento fui, ¿no? Pero después me quedé muy desilusionado y me arrepentí de haber ido. Porque ahí fui a la mañana, fue en Florencio Varela, allí donde está la penitenciaria muy, muy grande. Fui ahí, me encontré con un preso que me dijo que él en la cárcel conoció al Señor. Después, porque él había entrado porque mató a una persona y pagó. Y después conoció al Señor y salió, y vivía a 3 cuadras de mi casa. Y después dice que mató otra vez y entró de nuevo. Entonces después, cuando me preguntó por la dirección, yo tuve miedo.
a ver si me conoce, después viene a mi casa y mata a mi hijo, mi hija, ¿no? Mata a mí, ¿no? ¿Mm? Entonces, claro, este es un evangelio barato. ¿Cómo va a matar? Y después me explicó, le pregunté por qué había matado. Y era para violar una chica, ¿no? Entonces, había un hermano muy entregado. Él sí conoció al Señor en la cárcel. Él dice que antes era ladrón de cajeros. Tenía 3 mujeres, 5 casas y tenía hasta un barco. Vivía bien, dice. Pero entró en la cárcel, conoció al Señor, dejó todo. Ahora no tiene nada, ¿no? Dejó de robar, no tiene nada y 2 veces por semana viene a servir en la cárcel, ¿no? Y ahí él estaba. Y claro, él vive de changa, dice ahora, pero está muy feliz porque vive el Evangelio. Pero él me dijo, mire, pastor, de los que se bautizan aquí en la cárcel, más del 90% se bautizan, dice que hacen culto, aprenden la Biblia, pero vuelve al mundo, otra vez cometen lo mismo y entran a la cárcel, ¿no? Por eso, eh, sí, me dijo que cuando bautice hay que tener mucho cuidado, dice. Que no sea por el emocionalismo, ¿no? ¿Mm? Porque el pabellón de los evangélicos, cuando dice que se bautiza, dice que es evangélico, traslada al pabellón evangélico donde hay mejor trato, la comida es mejor, además es más limpio, porque entre los presos evangélicos pintan, limpian, ¿no? Los baños también arreglan, entonces es mucho más ordenado. Entonces uno, por comodidad, quiere ir a ese pabellón. Entonces hay muchos que se bautizan no siendo verdaderamente convertidos, ¿no? Por eso él me dijo ahí como que bautizarlo a 300 personas, así, por masa. Yo dije, uy, yo me arrepentí y después cuando me invitó el pastor nunca más fui, ¿no? Por eso, Pastor, sí. Mm, por ejemplo, yo conocí un amigo pastor, mm, él estaba viajando y de pronto una mujer le dijo, por favor, ore por mí. mm, Pero el pastor impuso la mano y oró, pero la mm, mujer no era cristiana. mm, Y como no era cristiana, él se sintió mal por imponer la mano a alguien que no era cristiano, solamente porque estaba enfermo, pero él cuenta la historia de que todo el mal que tenía la mujer posiblemente le pudo pasar, o porque también hay otro, lo que tanto tienes miedo, un día va a estar en tus brazos, ¿no? O sea, lo que temiste te sucederá. mm. Entonces, puede ser que él tuvo temor después porque se dio cuenta que esa mujer no era cristiana y le dio cáncer en los testículos, pero gracias a Dios se sanó. Entonces, creo que también en esta área como siervos, o sea, no solo es, como dice usted, ¿no? No es emocionalismo, o sea, hay que estar despiertos, atentos, Mm. y uno puede orar, porque Dios es misericordioso al final de todo, pero hay que saber, pero nosotros somos seres humanos usados por Cristo, pero también usar la sabiduría. Bueno, Sí, así que ese hermano que estaba en la cárcel, ladrón de cajero automático, sí, a pesar de la dificultad que ahora vive más pobre que antes, pero da testimonio, ¿m? De la salvación, de honra al Evangelio, a Cristo con su vida, ¿no? Eso es lo que hace el tercer mandamiento. Y el cuarto mandamiento expresa la afirmación de la adoración comunal por la multiplicación de iglesias.
acuérdate del día de reposo para santificarlo. Que uno ama la iglesia, vive la iglesia y además ese día lo entrega para el Señor. No solamente 1 hora, 2 horas, sino que vive para el Señor, ¿no? Entonces, por eso el cuarto mandamiento tiene que ver con énfasis renovado en la adoración en comunidad, el descanso en comunidad, la búsqueda personal de la santidad el día del Señor y durante la semana, ¿no? No solamente el día domingo, sino durante la semana, trata de santificar el día, ¿no? Después el cuarto mandamiento nos indica que debemos tomar tiempo para la adoración en comunidad, descanso en comunidad y para seguir la santidad personal y comunitaria. Esto es muy importante, ¿no? El espíritu del cuarto mandamiento es buscar la santidad personal y comunitaria. No sé, yo ya di testimonio. Hace 2 domingos atrás, Corea jugaba en la ciudad de La Plata a tercer puesto del mundial, ¿no? Y muchos me decían, vayamos a verla después del culto, ¿no? Del seminario. Yo dije que no, ese día no es para estar en juego. Sí, juega Corea una vez en la vida, sí, además tercer puesto, sí, pero no. Bueno, mi señora estuvo de acuerdo, no fue y bueno, ah, y, y estuve contento, ¿no? Porque también, aunque sea mundial, una vez en la vida, que juega en Argentina, pero igual es un juego, ¿no? Aunque sea organizado por la FIFA, para mí es más importante vivir el día evangelizando, a la tarde descansando en el Señor, descansar en el Señor, ¿no? No vivir para el fuego, para el fútbol, ¿no? Tengo que saber limitar, ¿no? Eso me ayudó a descansar, a vivir más en comunión con Dios, ¿no? Por eso, el verdadero avivamiento producirá un resurgir de la verdadera teología, verdadera devoción, verdadero testimonio de Cristo y verdadera adoración en comunidad. Aviva tu iglesia, oh Señor, de acuerdo a tu palabra. Como decía San Agustín, aviva tu iglesia, oh Señor, de acuerdo a tu palabra. Y después, esta parte, amarás al prójimo, el Espíritu Santo y la moralidad. Esto es de Mandamiento 5, ¿no? Desde Mandamiento 5, en la teología confesional reformada, habla de que la ley no convence del pecado. Esta es la primera función de la ley. Muchos se quedan aquí en la primera función, como que la ley es ayo, como nos hace sentir que somos pecadores y nos conduce a Cristo. Ahí la ley nos conduce a Cristo. Esa es la primera función de la ley. Pero muchos en el púlpito o a veces maestros en el seminario enseñan esta primera ley, pero primera función de la ley, pero no habla de esta segunda de la función de la ley, que es mostrarnos a nuestra necesidad de Jesucristo como Salvador y Señor. El que no conoce la inmensidad de su pecado nunca podrá comprender la grandeza de la gracia de Salvador. Esta es la segunda función. Y después, muy importante, claro, el pecado, donde abunda el pecado, ¿no? Abunda la gracia. Hasta ahí, ¿no? Cuando conocemos más nuestro pecado, el Espíritu, por la obra del Espíritu Santo, ilumina nuestro pecado y que también nos lleva
a la grandeza de la gracia, del perdón, a pesar de que yo soy pecador, Cristo limpia, nos salva, nos da su gracia. Esa realmente es la gracia, ¿no? La gracia. Pero esta tercera función de la ley, la cual representa el énfasis con el que debemos concluir, es que la ley es modelo, patrón para una vida espiritual agradecida. Jesús cumplió la ley y los profetas, y la llenura del Espíritu Santo produce obediencia. A ver, de esto, ¿qué te parece? A ver, Mayo, ¿qué te parece esta tercera función de la ley? Que no habla mucho, ¿no? Porque la ley es modelo, porque Jesús cumplió la ley, ¿no? Mostró esa vida Claro. de obediencia, ¿no? Justamente pensaba en eso porque hay una parte de la Biblia donde dice que mi pueblo padece por falta de conocimiento, y si no hay conocimiento, no hay ley, y por lo cual la justicia de Cristo en este caso no pasa por alto, pero porque el conocimiento está en el corazón del hombre. Entonces, para mí, si esta ley, por ejemplo, dice que está como patrón espiritual agradecida, Jesús cumplió la ley y a los profetas. Elías y Moisés representan claramente estos dos patrones, porque ellos reciben como hombre para el servicio de Dios, ¿verdad? Eso nomás, profe. Sí, por eso acá la tercera función de la ley es ser modelo, patrón de la vida espiritual agradecida por el perdón, por la gracia de la salvación. Y después uno quiere vivir en obediencia, esa es la moralidad, la ética. La ética no es ética pastoral, sino ética de todo lo cristiano, ¿no? Entonces allí está, honrará a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio o actos impuros, sexuales, no robarás. Y bueno, siendo evangélico cristiano, robamos continuamente. Robar está mal. En el seminario tuvimos que instalar cámaras para que no roben más. Ahí había tanto robo, ¿no? No dará falso testimonio, no mentirás, ¿no? No codiciará cosas ajenas. Esos son los 10 mandamientos. A ver, ¿qué te parece, Fabiana? ¿Vos conocías de esta tercera función de la ley? No hasta hoy, no hasta hoy tan profundamente, ¿no? Por eso estoy prestando atención, es muy interesante este punto de vista. Por eso el Espíritu Santo nos da fuerza, poder para cumplir la ley, vivir en obediencia, ¿no? La llenura del Espíritu Profesor, Santo produce obediencia, sí. por ejemplo, en Hebreos 10, 16 al 18 dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, yo siempre, desde mi perspectiva, misionero, siempre digo que la ley está ya en el corazón del hombre, que produce los dones natos, que conjuntamente con los dones innatos. Entonces, por eso, de alguna forma, yo creo que la gente, aunque sin conocer a Cristo, porque todavía no tienen el conocimiento de la luz, aún hay un comportamiento quizás moral, ¿no? Porque no todo está infestado, no todo está mal. Pero por otro lado, los cristianos laicos, me refiero a la congregación, a los congregantes, más no los siervos, también están en su corazón esa ley. Y esto las leyes de Jesús, las leyes de Dios, de Jehová, Yahvé, del gran yo soy, está ya en el corazón, incrustado, y entonces es difícil no obedecer. Es por eso que produce adoración. La gente por eso tiene necesidad de adorar algo, ¿verdad? Claro, confundidamente buscan idolatrías, buscan formas de tratar de a quién, a algo, ¿no? Entonces, creo que a los siervos en este caso nos falta ser más intencionales, más entradores,
más personas que se acercan a la gente, evangelismo conversacional, por ejemplo, escuchar a la gente, sus necesidades. ¿Por qué? Porque así va a producir, va a proliferarse el evangelio, ¿no? Solo eso, profe. Sí. A ver, Raúl, ¿qué te parece esta tercera función de la ley? Sí. La verdad, profe, esto no lo tenía en cuenta, yo no lo sabía. De hecho, cuando estaba haciendo la tarea, el trabajo, no logré comprender esta parte justamente. Creo que lo puse ahí en la pregunta, que no lo entendí bien la pregunta y esa parte. Ahora me estoy dando cuenta que realmente es fundamental esta parte. Sí, 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 es fundamental, porque que Jesús no vino a anular la ley. Uno dice que después cuando conoce la inmensidad de su pecado y después también que la ley nos lleva a darnos cuenta que yo soy pecador, pero también nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva a darnos cuenta de su gracia que nos perdona, nos salva a pesar de que soy pecador y vivimos en gracia. Vivir en gracia es vivir por esa salvación de Cristo con agradecimiento, con gratitud y uno que es agradecido vive según el modelo que es la ley, la ley. Por eso Jesús cumplió la ley, que Jesús que cumplió la ley es nuestro modelo. Por eso la ley nos lleva en esta tercera función a Cristo, a vivir según Cristo, imitar a Cristo. Por ejemplo, el que roba, ¿podrá imitar a Cristo? No. El que comete adulterios, vive con impureza sexual, no puede agradar a Cristo, no puede imitar a Cristo, ¿no? El que tiene codicia de la cosa ajena, el que da falso testimonio y no imita a Cristo. Pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta que yo estoy imitando a Cristo? Por la ley, por la ley. Por eso esta es la tercera función de la ley. Pero que muchas veces equivocadamente, a veces en el púlpito o en la teología enseña, bueno, si está uno con Cristo, no está con la ley, uno es libre de la ley. No, no es así. El espíritu de la ley es amar a Dios y con todo corazón, con toda la voluntad, pero también amar al prójimo. Y uno que cuando conoce a Cristo, para amar al prójimo, pero amar al prójimo es a través de cumplimiento de la ley de Dios, cumplimiento de la ley de Dios. Por eso, después de ser salvo, no es que nosotros eliminamos al 10 mandamiento. No eliminamos al 10 mandamiento, sino que vivimos según el espíritu del 10 mandamiento, en obediencia, en obediencia. Entonces, Profesor, en otro... sí, bueno, ya falta poco tiempo, ya pasó. La llenura del Espíritu Santo nos lleva a la En obediencia otras de la ley. palabras, Sí. Nos lleva a la obediencia de la ley. En tiempo de avivamiento habrá un cumplimiento de la ley de Dios. Esto se aplica no solamente a nuestra relación con Dios, sino también a nuestra relación los unos con los otros. Entonces, los unos con los otros, ser más respetuosos, ser más amador del prójimo, como a sí mismo, que ama también a sí mismo. El que ama a sí mismo no vivirá una vida desordenada, ¿no? Sino que va a vivir una vida ordenada, ¿no?
Entonces, en los lugares menos esperados en la sociedad, el Espíritu Santo está trayendo renovación continuamente. La moralidad cristiana está basada en valores definitivamente revelados por Dios en la ley. Allí la moralidad, la ética, nuestra santidad está en la ley, no según lo que dice, según los hombres. Por eso la primera habla de la ley. Los primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación directa con Dios. No debemos hacernos ninguno dioses falso delante del Dios verdadero. Debemos dirigirnos a Él como el Dios trino y exclusivo. No debemos hacernos imágenes, debemos adorarle en espíritu. No debemos usar su nombre en vano. Debemos exaltar su nombre y santificar el día de reposo, es decir, debemos conservar un tiempo especial de descanso y adoración. La segunda tabla de la ley tiene que ver con nuestra relación con nuestro vecino y con nosotros mismos. El quinto mandamiento habla acerca de la relación entre padres y hijos. El sexto sobre la inviolabilidad de la vida. El séptimo concierne a la fidelidad entre los cónyuges. Tenemos que ser fieles. La fidelidad del matrimonio, de la familia. El octavo habla del asunto de mayordomía. No dará falso testimonio, no robarás, ¿no? Eso es de mayordomía. Ordenar la finanza, nuestra vida. Y después el noveno sobre el concepto de la defensa de la verdad. Uno que siendo lleno del Espíritu Santo no puede vivir de la mentira. Mejor decir la verdad, aunque si se equivocó, decir la verdad. Cometió el error, decir que cometió el error, ¿no? El décimo nos instruye a estar satisfechos y agradecidos de lo que Dios nos da. No codiciará más de lo que Dios nos permitió. Por eso la unción del Espíritu Santo, reconocimiento, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esta es la confesión del hijo pródigo. Volver a Dios, ¿no? Sí. Puede ser hambre espiritual, hambre porque uno vive desordenado en la vida, o también la pobreza también es porque no vive según el Espíritu Santo, ¿no? Y arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Restauración. Sacad el mejor vestido y vestile, porque mi hijo muerto era, ha revivido. Se había perdido, es hallado, ¿no? Restauración es vestirse mejor vestido o ser honrado, ¿no? Uno que vive en Dios, que vive ordenando su vida y recibe respeto, recibe la honra, ¿no? También es reconocido. Esa es restauración. El Espíritu de Cristo introducirá el cumplimiento del quinto mandamiento en nuestros corazones y hogares. Esa relación sana con nuestro Padre, ¿no? Entonces, en tiempo de avivamiento, una comunidad de vida y amor desplaza la cultura de muerte y destrucción. No matarás, porque matar va en contra de la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo es espíritu de vida. Entonces, no matarás incluye el matrimonio, porque el matrimonio es sagrado. Los hijos también es sagrado. Tenemos que ser responsables de los hijos, ¿no? El séptimo mandamiento dice: no cometerá adulterio. Allí ordenar en la parte sexual. La propiedad privada es sagrada. El octavo mandamiento dice: no robarás. La verdad es sagrada. El noveno mandamiento dice:
no hablará contra tu prójimo falso testimonio. La verdad es sagrada. La propiedad privada es sagrada. El matrimonio es sagrado. Uno que quiere tener hombres, mujeres fuera del matrimonio, no está en la voluntad del Espíritu Santo. Después, por último, la gratitud es sagrada. El 10º mandamiento dice no codiciarás, ¿no? La gratitud, estar agradecido, ¿no? Cuando tiene codicia, quiere cada vez cosas más, y es lo que fomenta el diablo, ¿no? El espíritu del diablo. Así que, hermanos, esta tercera función de la ley, que es muy importante, ustedes ténganlo en presente y después tratemos de meditar, leer la Biblia según lo que vimos en este cuatrimestre. Bueno, gracias por todo lo que nosotros hemos compartido, aunque esto no sea solamente para una enseñanza intelectual, sino que podamos ir viviendo. Amén.